tengan todos. Bienvenidos el día de hoy a este panel tan interesante en donde hablaremos el día de hoy de innovación en tiempos de COVID. Tenemos la participación extraordinaria de 4 personas que se dedican en tiempo y forma y en vida a hacer de la formación de nuestros hijos algo especial. También nos acompaña una persona muy especial para nosotros, César Herrera, quien es el moderador en esta ocasión. Y para dar inicio a este evento, los voy a invitar a ver un pequeño video. Los retos que perfila nuestro presente han sido por mucho inimaginables. Sin embargo, un equipo fortalecido en valores, buenas intenciones y esfuerzos enfocados logrará sobrellevarlos e incluso sacar lo mejor para crecer y construir. Hoy, padres de familia, alumnos y colegios debemos hacer equipo y destacar por ser el mejor equipo. La formación de personas integrales y felices debe ser el propósito principal. Continuamente, la naturaleza hace que nos adaptemos a cambios, presentando retos importantes que nos permitirán crecer. Para salir avante y enfrentar el del COVID, pudimos desarrollar grandes innovaciones, y las instituciones académicas son un ejemplo de ello. Hoy 4 especialistas en educación nos compartirán cómo hacen equipo en su comunidad educativa para hacer frente a esta nueva época. En Building a Crack queremos aportar a la comunidad dando a conocer modelos educativos que están a la vanguardia y preocupados por el estado mental y emocional de sus alumnos ante esta época que vivimos. Por tal motivo, reunimos a un grupo de expertos que nos servirán como ejemplo e inspiración en este proceso, sumando con cosas positivas a la sociedad. Demos la bienvenida a nuestro panel moderado por el licenciado César Herrera Arizpe, quien es licenciado en Psicología, con maestría en Desarrollo Humano y en Psicoterapia Breve Sistemática. Ha sido conferencista de temas de salud integral, desarrollo humano, sexualidad y educación. En el TEC de Monterrey ha colaborado como instructor, corrector y conferencista en diversos programas, cursos y talleres. Ha sido profesor en la Escuela de Negocios y en el área de asuntos estudiantiles, hoy, Live. Ha sido invitado en diversos programas de televisión y radio y publicado en diferentes medios editoriales. Se ha desempeñado como perito oficial en psicología en el Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León y psicólogo evaluador de padres candidatos para adopción en Casa Cuna Conchita Muguerza. Actualmente es el director del Departamento de Asesoría y Consejería del TEC Campus Monterrey, además de desempeñarse como psicoterapeuta familiar e individual en consulta privada y consultor de sistemas humanos. Nuestros panelistas son: del Colegio Kipling, Hilda Liliana Villalobos Gilbert, mexicana, nacida en Irapuato, Guanajuato, licenciada en Comercio Internacional, firme creyente de que la educación cambia vidas, abre puertas, amplía los horizontes de las personas y es uno de los privilegios más valorados de la humanidad. Su trayectoria se ha desarrollado en los últimos 10 años en el área de la educación como docente de inglés de primero y segundo grado de primaria, dándole la oportunidad de crecer tanto en lo profesional como en lo personal, adquiriendo y aplicando diferentes habilidades para lograr experiencias significativas y memorables. Asimismo, cuenta con diversos cursos y certificaciones dentro del ámbito de la educación y el idioma, y un diplomado en innovación educativa en curso. Actualmente se desempeña como coordinadora de inglés de primero y segundo grado de primaria, buscando el bienestar, la felicidad y la educación integral de los alumnos. Del Colegio Naciones Unidas, Minerva Carrillo, psicóloga, con maestría en Psicología de las Organizaciones, egresada con mención honorífica. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, de los cuales 8 años aplicados en la educación, en las ciudades de Saltillo y Monterrey. Apasionada de las ciencias de la conducta y las matemáticas, aún sabiendo que 1 más 1 es diferente que 2.
Disfruta de explorar y conocer lugares diferentes, leer sobre avances en el campo de la psicología y abordar situaciones con una óptica distinta y creativa. Y considera que el ser humano solo se le puede entender reconociendo que es un ser único e impredecible. Actualmente se desempeña como directora del nivel secundaria del Instituto de Educación Naciones Unidas Campus Elite. Del Colegio Euroamericano, Campus Valle, Darío Villota. Es un profesional en la educación con más de 20 años de experiencia en diversos roles. A nivel administrativo, Darío ha dirigido 5 colegios tanto en Estados Unidos como en México y actualmente funge como director general del Colegio Euroamericano de Monterrey. Aunque Darío inicialmente no tenía planes de servir en la academia, desde que se integró a ella ha completado estudios de certificación y maestrías en diversos planteles educativos como lo son Texas A&M, Universidad de Harvard, Universidad de Rice, y actualmente está completando su programa de doctorado en liderazgo en la ciudad de Monterrey. Darío es esposo, padre de 3 hijos y amante de los deportes, las actividades al aire libre y la lectura. Del Colegio Alfonsino, Laura Elizabeth Medina Peña, quien obtuvo la licenciatura en Lingüística en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1973. Maestría en Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, en grado conjunto entre el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Oklahoma, 1994. Doctorado en Innovación y Tecnologías Educativas impartido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores y la Universidad de British Columbia, 2007. Se ha desempeñado en la docencia en la Universidad de Monterrey, así como también en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Fungió como directora del Departamento de Humanidades, directora de Desarrollo Internacional en la Universidad Virtual, directora de la Oficina Internacional de Enlace en Washington a nivel sistema y directora de División Asociada de Programas Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. A partir del 2018 se desempeña como coordinadora de lenguas modernas en el Colegio Alfonsino de San Pedro. Les damos la bienvenida a este panel de innovación en tiempos de COVID. Bueno, pues muy agradecida con todos nuestros panelistas el día de hoy por sumarse a este movimiento, por tratar de dejar un mejor mundo, por hacer equipo con nosotros. Y le doy gracias a la audiencia que nos está acompañando el día de hoy por interesarse en estos temas tan relevantes para la sociedad. Comenzamos. César, bienvenido y adelante. Gracias, Sofía. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Hoy estoy virtualmente desde el Tecnológico de Monterrey presentándoles aquí en mi back el espacio de reflexión, un nuevo espacio que se creó para la reflexión, la espiritualidad. Y bueno, vamos a empezar. Este panel que pues se antoja muy interesante, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, en el que estamos en esa transición entre dejar la etapa de pandemia, pero estar todavía en ella y estar ya visualizando y soñando con ese momento en el que podamos regresar a una nueva realidad que sea lo más parecido a lo que teníamos antes, pero el analizar lo que esta pandemia nos ha dejado y los efectos que ha dejado en la educación, creo que es un tema muy interesante y que vale la pena dialogar sobre él. Y bueno, para este panel la dinámica será la siguiente. Vamos a tener 4 planteamientos, para lo cual vamos a tener 2 minutos a cada participante, a cada panelista. Le vamos a dar 2 minutos para desarrollar la respuesta a cada uno de estos planteamientos. Les pido que por favor traten de apegarse al tiempo. Trataré de ser un poco tolerante, pero llegará un momento en que podré decirles suficiente, demos tiempo al que sigue. Yo llevaré el tiempo y los interrumpiré solamente si ya se acaba.
Al final, es importante para nuestro auditorio que esté pendiente, porque al final se podrá abrir un espacio para preguntas. Así que durante el panel, pues estarán, durante el desarrollo de las respuestas, les recomiendo que vayan tomando sus notas para poder ir pasando las preguntas a través del chat y que al final se puedan desahogar todas las preguntas. Y bueno, quisiera empezar este interesante panel con un planteamiento, creo yo, muy interesante. La transformación de la educación tecnológica eh, ha sido como considerado como uno de los aspectos más positivos de la educación a distancia, ¿sí? Eh, ¿Consideran, esto es una pregunta para cada uno de los panelistas, que este beneficio pueda evolucionar para dar lugar a una nueva modalidad híbrida que combine lo mejor de los dos formatos? Nos hemos topado con esta necesidad, nos empujaron a la necesidad de un modelo a distancia, pero los tiempos se acercarán para que podamos regresar a un espacio presencial. Entonces, ¿será posible que esta situación nos lleve a un posible modelo híbrido que combine los mejores de los dos formatos? Empezamos este planteamiento con la maestra Liliana Villalobos, por favor. Hola, buenas tardes. Sí creo que nos puede llevar una modalidad híbrida, una nueva modalidad híbrida, ya que como dice, nos orilló a hacer algo totalmente nuevo, algo que a lo mejor algunos ya habían probado mucho, pero otros solo poquito, y pues ahora se conocen las bondades y se toma como una ventaja y como un aliado. Entonces, pues de acuerdo a las nuevas necesidades que surjan y para atacar eso, va a ser la opción para que se forme esta nueva modalidad híbrida. Gracias. Al contrario, gracias, maestra. Y bueno, cedemos ahora el espacio para el maestro Darío Villota. ¿Qué nos puede decir en este tema? ¿Nos acercaremos a una modalidad híbrida que se quede para siempre? Yo no creo que a consecuencia de lo que estamos viviendo, no creo. Yo realmente creo que lo que vino a demostrarnos esta pandemia es una desigualdad social y digital gigante, ¿sí? Y creo que a través de ser empáticos con esa desigualdad social y digital, entonces sí vamos a empezar a generar modelos que democraticen el acceso a educación de calidad. Si ustedes miran los datos de México, hay 35 millones, bueno, en el año 2019-2020, el dato era 35 millones de estudiantes, de los cuales 30 millones están en educación pública, ¿sí? Y si vamos específicamente a los datos de educación básica, o sea, antes de primaria, antes de preescolar, los números se invierten. En lugar de tener la mayoría pública, tenemos 142,000 estudiantes en lo que llaman prematernal y solo 107,000 de las estudiantes en escuelas públicas en estas edades. Entonces, realmente tenemos un gap y una desigualdad que creo que es lo que debe generar un impulso hacia poder promover programas híbridos. Muchas gracias. Interesante planteamiento. Será muy interesante seguir revisando esta información porque creo que puede marcar la diferencia en los programas que tengamos que diseñar en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados. Excelente. Muy bien, cedo la palabra a la maestra Minerva Carrillo sobre este tema de cómo la innovación tecnológica nos pueda impulsar a llevar quizás a un modelo combinado o híbrido que se le ha llamado en la educación. Por favor, maestra. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En efecto, creo que me encantaría, o sea, sería mi mayor anhelo que pudiéramos llegar a desarrollar y a tomar lo que ya hemos vivido, porque finalmente pues la tecnología nos vino a mostrar que hay una inmensidad de posibilidades por hacer. Sin embargo, también noto y también tengo aquí dentro de mis puntos que las posibilidades de nuestro país son diferentes, ¿verdad? Y entonces nos van generando
esa distanciamiento entre los que tienen la posibilidad de abrazar la tecnología, de contar con las herramientas y contar con todo lo que esto nos lleva para poder mantenernos en una educación, en un crecimiento, en un desarrollo, y mientras volteamos hacia el otro lado donde no contamos con esta posibilidad, y entonces esa desigualdad o esa diferencia de experiencia vivida, de conocimiento adquirido, de habilidades desarrolladas en base a la educación, pues se notan y se hacen más evidentes, ¿verdad? O sea, cada vez hacemos más evidentes esa desigualdad, ese acortamiento de distancia se va alejando un poquito. Sin embargo, del lado más positivo de esta situación, creo que ya nos llevó, o la necesidad nos impulsó, nos revolucionó a tener la posibilidad de evolucionar la educación, de renovar la educación, de dejar esos planes y programas ancestrales y renovarlos, y de acercar a la tecnología y al desarrollo, a las aplicaciones, a las múltiples formas que tenemos en este momento para poder llevar a cabo la educación, de vivirla, de interactuarla. Y me encantaría que eso sucediera, ¿verdad? Creo que sería la posibilidad o la coyuntura para que podamos brincar o dar ese salto hacia una educación más moderna. Muy bien. Agradezco mucho, maestra Carrillo. Y bueno, cerramos este planteamiento con la doctora Medina, del Colegio Alfonsino. Quisiera que nos dijera cuál es su punto de vista. Yo quiero decir que todo reto como el que estamos viviendo con el COVID trae consigo muchas dificultades, pero también grandes oportunidades que son el resultado del ingenio y la inteligencia humana. Como ya todos sabemos, la educación a distancia tiene un largo camino en el mundo educativo. Si bien estos esquemas o modalidades han privilegiado la educación media, superior y la educación superior, todos los centros educativos nos vimos con el reto de la noche a la mañana de enfrentarnos a una modalidad a distancia. Creo que estos 14 meses de confinamiento, en cuanto se tuvo que activar la modalidad a distancia en educación básica, deben aprovecharse y continuarse de manera diferente cuando regresemos a la supuesta nueva realidad. Por ejemplo, en el Colegio Alfonsino, bueno, en realidad todos los colegios ahorita tenemos incertidumbre cómo vamos a regresar a la presencialidad. En el Colegio Alfonsino se tiene previsto, por ejemplo, la modalidad híbrida de acuerdo a lo que nos indique la educación, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, tener grupos simultáneos, es decir, vamos a poner en operación la mitad del grupo presencial y simultáneamente la mitad del grupo a distancia. Poner estas dos modalidades en conjunto es un reto en sí por los esquemas metodológicos y de impartición de clase que se van a incurrir. Sin embargo, sí pienso que debemos seguir utilizando la modalidad híbrida, quizá modificada hacia colaboraciones en donde podamos tener invitados virtuales que profundicen en algún tema, poder tenerla para tener debates intercolegiales, poder tener debates inclusive o aclaración de puntos entre salones, e inclusive puede ser muy valiosa esta alternativa para tener invitados internacionales que nos ayuden a profundizar en cuanto a temas de globalización e interculturalidad. ¿Ok? Muy bien, te agradezco mucho. Pues sí, es muy interesante cómo la tecnología nos ofrece ahora pues esas alternativas
Nosotros también vivimos algo similar en el sentido de que pues ahora podemos ahorrarnos dinero y tener invitados internacionales en conferencias que quizás no hubiéramos podido bajo otras condiciones. Muy bien, pues esto se está poniendo muy, muy interesante. Y bueno, y en este mismo tenor, quisiera que nos platicaran en este segundo planteamiento, ¿cuáles han sido los mayores retos y también las oportunidades que ha brindado esta situación y que presenta el mundo educativo actual? O sea, ¿cuáles son los mayores retos y oportunidades que presenta la educación actualmente? Ahora empezamos con con la maestra, con la doctora Laura Medina, por favor. Muy bien. Primero que todo, me gustaría enfatizar que ante situaciones como la que estamos viviendo, debemos fomentar la existencia de una cultura de adaptación y de tolerancia ante el cambio, ante la incertidumbre. Los retos con los que nos enfrentamos fueron múltiples. Por ejemplo, el aprendizaje de los maestros a un nuevo modelo de educación básica. Recuerden que una educación a distancia o versus una educación presencial no se puede trasladar literalmente la clase presencial a la clase a distancia. La educación a distancia implica, requiere de gran planeación, organización y diseño cuidadoso. Ahora bien, en cuanto a la impartición de contenidos, quizá tengamos que hacer en educación a distancia, el reto que presentamos en este momento fue tener clases interesantes. ¿Qué quiero decir por esto? Los contenidos que se presentan deben organizarse o se sugiere organizarse en un antes, un durante y un después de la clase. El antes de la clase, concentrarse básicamente en enviar el material a los estudiantes, el capítulo, las actividades, la investigación que deben realizar para llegar a la clase y tener durante la clase la intercomunicación, la comunicación, el diálogo con los estudiantes más activo, donde los involucremos, maestro, alumno, para hacer más vivencial y más significativo el momento sincrónico. Después de la clase puede implicar una serie de actividades planeadas que van a demostrar el conocimiento adquirido por los alumnos. Este es mucho la nueva conceptualización del aula invertida. Ahora bien, otra cosa que tenemos que tener muy clara, no nada más en la educación a distancia y que fue un reto, sino en la educación presencial, que también es un reto, son las explicaciones breves, concretas, al punto de parte del profesor. Todos debemos recordar el rollo que se aventaban, o a lo mejor no les tocó a ustedes porque son mucho más jóvenes, el rollo que se aventaban los profesores por 40, 50, 60 minutos y pues el alumno ahí medio dormido, medio despierto. Esa no es la intención. La intención es tener explicaciones claras, concretas. Por ejemplo, hay investigaciones que nos dicen que la edad del alumno es igual a el número de minutos en que puede tener atención y captar lo que se está diciendo. Por decir, un niño de 7 años es igual a 7 minutos de atención y captación. Esto quiere decir que después de 7 minutos hay que darle una transición al cerebro del niño para que se reactive y se reenfoque. Esto no quiere decir que el maestro nada más vaya a explicar 7 minutos, sino que va a cambiar de actividad. 7 minutos explica, 7 minutos de actividad interactiva, de ejercicios, de comunicación, y puede regresar nuevamente a una explicación y así alternando. Me gustaría también enfatizar que en la educación a distancia es importantísimo la comunicación y que los alumnos se sientan acompañados. Es decir, si te escriben un correo electrónico, contéstalo rápido. No pase, ojalá inmediatamente, ojalá no pase más de 24 horas para contestarlo.
Si hay un chat, pues que sea inmediato, la retroalimentación, porque es importante el acompañamiento en la educación a distancia para evitar el sentimiento de agobio entre el profesor, de los alumnos y también de los profesores que necesitan la ayuda de lo tecnológico, etcétera. Me paro aquí porque me imagino que ya me pasé. Ya nos pasamos. Muy bien, doctora. Pues es que es muy interesante y hay muchas cosas que decir en este terreno. Muy bien, cedo la palabra a la maestra Minerva Carrillo en esta misma situación de los retos que ha representado y las oportunidades que nos ha dejado el tener que improvisar y aplicar este modelo. Gracias. Bueno, yo tengo 3 puntos que son los que consideré más relevantes dentro de estos retos. Creo que uno de ellos es el que se refiere a la salud mental o a la higiene mental o el equilibrio mental emocional de los alumnos y de los maestros, ¿verdad? Bajo esta premisa que fue algo inesperado, no programado. Todos tuvimos que hacer un cambio inmediato en nuestro estilo, en nuestra forma de trabajar, en nuestros horarios, en todo, ¿no? Entonces fue un cambio que impacta y que impacta también no solamente a los alumnos, sino también a los maestros y a los padres de familia. Entonces llevamos todo un impacto aquí porque, pues bueno, ahora la carga de la mamá se convirtió en la maestra, la apoyadora a la clase, en la realizadora de sus actividades regulares, en la mamá de los muchachos y pues recibe toda esta carga. Entonces, obviamente, esto es algo totalmente fuera y esto nos lleva a tener un poquito más de estrés, un poquito más de situaciones que están fuera de control. Sumamos que durante este periodo, pues a lo mejor hubo cierto confinamiento que los muchachos o los niños necesitaban de salir, de convivir, y entonces esto pues nos lleva a situaciones de ansiedad, de depresión, y creo que también de esta amotivación, es decir, el no estar disponibles o no querer unirme a la clase o no querer o estar apático durante la clase, el no querer participar, viéndolo desde mi perspectiva y con mi sesgo desde ser estudiantes de secundaria, pues obviamente los muchachos bajo este proceso también de adolescencia por encima, en donde mi principal motivante son mis amigos y el pertenecer, excluido de esto, pues se convirtió en una situación interesante y en una gran oportunidad para los maestros para poder captar la atención de los alumnos, mantenerlos interesados, que bueno, eso es algo también que nos benefició, ¿verdad? De la gamificación, buscar la forma de cómo resolverlo, eso fue bastante interesante. Otro punto que quiero tocar pues es la necesidad de la interacción social dentro de la educación, que creo que también es un punto bien importante, la posibilidad de tener una educación presencial que nos lleva a esa interacción de no solamente interactuar para generar conocimiento, sino de la interacción social, el desahogo, el relajamiento, la parte del juego, que bueno, es fundamental para la educación, ¿no? Es parte del desarrollo del ser humano y nos ayuda para generar habilidades para la vida, ¿verdad? Entonces creo que eso también es una oportunidad. Y por último, las habilidades digitales, que bueno, nos hizo evidente que tanto los maestros como los padres de familia, como los alumnos, tenemos una falta de habilidades digitales que tuvimos que desarrollar en olla de presión, ¿verdad? Entonces, creo que a lo mejor los alumnos, aún que crecieron con la tecnología la usan para el entretenimiento, pero no para la educación, no para la formación. Entonces, esta posibilidad de tener una mejor habilidad en cuanto a la tecnología, pues bueno, se nos vino de repente, igual nos pasó con los papás, ¿no? Con las ayudadas de la tarea y cómo lo subo en mi plataforma y demás, ¿no? Entonces creo que estas fueron algunas de las oportunidades que me gustaría mencionar. No sé si ya me pasé. Sí, ya nos pasamos.
Perdón. Me están chiflando mucho, ¿eh? Yo sé, vamos, ahí después se los compenso en la siguiente, les quito el tiempo, no se preocupen. No, no es cierto. Maestro Villota, le cedo la palabra para hablarnos de los retos y oportunidades que nos ha dejado esta experiencia. Mil gracias. Bueno, en la pregunta pasada hablé de la desigualdad social y digital. Para mí, es de verdad que hay 85% de estudiantes que no tienen de pronto el acceso que nosotros en nuestros colegios tenemos. Entonces, yo creo que un reto grande es hacer conciencia social y hacernos también responsables de esa equidad de acceso a la información. Por otro lado, yo no creo que necesariamente el reto más grande haya estado en la interfase de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que pues, ese es nuestro fortaleza, es nuestra área de experiencia y creo que teníamos las herramientas para evolucionarlo. No digo que fue fácil, a las maestras les tocó durísimo, de verdad fue un trabajo arduo, duplicamos las horas de trabajo y definitivamente no quiero echar al lastre todo ese trabajo, pero no veo que ahí estuviera de pronto el reto más grande. Creo que en principio estaba en poder entender y poder aprender a medir las habilidades blandas, ¿sí? O como las nombra Simon Sinek, las habilidades humanas, el trabajo en equipo, la resiliencia, la gestión del tiempo, la responsabilidad, porque pues ya no estaban ahí enfrente de un maestro o dos maestros en el mejor de los casos. Y nosotros poder entender eso temprano durante la pandemia y poder empezar a buscar maneras de medirlo fue bastante innovador. Y pues sabemos que el desarrollo de estas habilidades blandas o humanas pues son el eje fundamental para poder masterizar las habilidades académicas o duras. Luego tenemos oportunidades infinitas y voy a tomar solamente un tema porque solo tengo 2 minutos, pero es la oportunidad una oportunidad única para desaprender viejos hábitos. Y desaprender lo defino como el esfuerzo consciente para decodificar y desconocer patrones establecidos, abandonando zonas que antes las teníamos muy cómodas intelectualmente. Es lo que sabemos y navegábamos como pez en el agua. Entonces, yo creo que es este momento para cuestionarnos absolutamente todo. Maneras de desaprender, pues dejarlo ir. ¿A qué me refiero? Permitirse ser curioso, cuestionar la educación tradicional, no para condenarla, sino para encontrar maneras de evolucionar, definir y redefinir el problema y hacer las preguntas correctas, darse la oportunidad de comenzar de nuevo o de cambiar de plan, ¿sí? De pronto es el momento para no planear para un año entero. Yo lo que le digo a mi equipo es vamos a planear para 4 años. Lo primero que vamos a hacer, planeamos para octubre, vamos a conocer a nuestros niños, vamos a reintegrarlos, ¿sí? Y en ese momento vamos a plantearnos el segundo cuarto del año, porque si planeamos para todo el año, lo más seguro es que nos vamos a maniatar a seguir ese plan y de pronto los datos que nos abordan o nos arroja agosto, septiembre y octubre nos dice que nos vayamos por otro camino. Identificar los puntos ciegos, o sea, escuchar a otras personas, abrirse opiniones diferentes. De verdad que vamos a irnos a pelear con el ego, con lo que sabemos hacer, y es importante tener esa humildad. Practicar la observación atenta, ¿a qué me refiero con eso? Ser un poco más curioso y no saltar a las conclusiones inmediatamente. O sea, si en otros países ya comenzaron un modelo híbrido, a ver, ¿por qué no podemos estar cómodos con el misterio de no saber y tratar de explorar algo totalmente diferente? Creo que aquí en México tenemos la infraestructura y la capacidad de poder innovar en los modelos que nos permitan volver de una manera diferente. La innovación para mí no es esencialmente la tecnología, es el comportamiento que tenemos cuando tenemos acceso a ella. Y por último, otra vez refiriéndome a Simon Sinek, preguntándonos el por qué, no el cómo ni el qué, sino el por qué existimos, cuál es nuestra razón de existir. Y cada una de nuestras instituciones volver a esa misión y visión y ver si lo que estamos ejecutando ahorita va acorde a ello. Muchas gracias. Pues ha planteado varias cosas interesantes y algunas de ellas las vamos a revisar en el siguiente planteamiento. Muy bien, muchas gracias. Y cerramos este planteamiento con la maestra Liliana Villalobos. Te cedo la palabra. Sí, gracias. Bueno, creo que una de las más grandes oportunidades y a la vez retos es que ya estamos viviendo en la actualidad este modelo y hemos aprendido día tras día, innovando cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces, es un gran reto y una gran oportunidad seguirlo haciendo y no estancarnos, a lo mejor como estábamos en el pasado, estancados en ciertos aspectos
y seguir innovando en lo que ya estamos, seguir creciendo y avanzando de diferente forma. También creo que uno de los grandes retos fue ajustar, y me refiero en esta misma educación integral, o sea, esos mismos conocimientos y el bienestar de nuestros alumnos y buscando el bienestar de las familias a través de los alumnos, porque era parte muy importante de toda esta educación. Asimismo, hablando en lo personal, en lo profesional, mentalidad abierta, ya que es un cambio, es ajustar todo, es cambiar nuestros modelos, nuestros pensamientos, la comodidad y poder seguir avanzando de esta forma, pero sí es importante tener esa visión personal para poder avanzar en lo profesional, y creo que fue un gran reto para todos, independientemente si éramos parte del personal o parte de la familia o el mismo niño. Todo era diferente y había que ajustarnos y hacer y dar lo mejor que teníamos. Por otro lado, pues también hay que lograr que ese aprendizaje en los niños sea vivencial, sea significativo y que ellos sigan teniendo esas ganas de aprender, ganas de querer conocer y de interesarse en la forma que sea y en donde estén. Ese es un gran reto que tenemos todos como docentes. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Y usted se me quedó corta, usted no aprovechó todo su tiempo. Qué cosa. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente planteamiento que tiene que ver con algo que de alguna forma ya están tocando y tiene que ver con la innovación. Nos dimos cuenta en este proceso, bueno, siempre ha sido importante la innovación, pero particularmente uno de los retos más importantes fue ¿no? Reaccionar, y como ustedes lo mencionaron, reaccionar rápido y además ser precisos, y hubo muchas cosas en torno a eso. En sus colegios, en sus planes, se tenían ya pensados procesos específicos para la innovación dentro de sus esquemas de educación, y que les hayan ayudado en estos tiempos en los que tuvimos que reaccionar rápido. En este planteamiento empezamos con el maestro Darío Villota. Gracias. Pues mira, yo creo que los otros panelistas van a dar ejemplos más concretos con la parte tecnológica. Yo me voy a seguir enfocando en la parte humana, que no necesariamente está peleado con el concepto tecnológico, pero un ejemplo es, hay reuniones dentro de nuestro día a día en donde se promueven malas ideas. Que dame todas las malas ideas que tengas, las ideas más ilógicas que tú puedas encontrar, y las vamos a categorizar, les vamos a evolucionar. ¿Por qué? Porque es una de las maneras de poder promover un pensamiento diferente. Nosotros, teniendo en cuenta lo que vivimos en digamos que la primera fase de pandemia, pues entendimos que definitivamente un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde conectados era imposible, y construimos espacios dentro de clases en donde los estudiantes generaron de una manera u otra convivencia, ¿sí? Si ustedes miran la definición de transhumanismo, que es pues la aplicación de tecnología para ser mejores, más rápidos y más fuertes, más inteligentes, seres humanos, toda esta evolución del transhumanismo habla que al final de cuentas la tecnología nos va a venir a ayudar tanto que vamos a ser seres más empáticos, vamos a tener tiempo de verdad de ponernos en los zapatos de los otros y realmente preocuparnos por ellos. Entonces, realmente capitalizamos en esa experiencia y pensando en nuestros maestros y en nuestros niños, construimos esos espacios y los mismos niños generaron esa comunidad virtual, pero de juego, de interacción, entre cada clase siempre 15 a 20 minutos, ¿sí? Y unas maestras la pueden tomar para extender su clase, que casi nunca sucede, pero en su gran mayoría era el momento donde los estudiantes realmente hacían sus clubs y sus reuniones, pero autodirigidas. Tomar las decisiones en momentos adecuados, yo creo que es otro elemento de innovación importantísimo. En este momento todos los colegios están pensando en sus listas escolares del año entrante, ¿correcto? Todos estamos pensando en formar nuestros salones. ¿Y cuántos estudiantes tenemos en cada uno de los colegios donde no tenemos suficiente información para saber dónde los vamos a poner? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué nosotros no pensamos diferente y nos damos un tiempo al principio del año para conocerlos y ubicarlos en el momento, en el lugar donde deban estar, en el momento indicado con la información adecuada?
Toda la parte de medición de las habilidades blandas y las fuertes, y las duras, perdón, y pues volver al mismo elemento de realmente utilizar la tecnología para que nos agrupe, para que nos vuelva a juntar en lugar de que nos divida y nos distancie. Muchas gracias, maestro. En este mismo tema, cedo la palabra a la doctora Laura Medina. Muy bien. Como la pregunta está acotada al proceso de innovación dentro de la institución, me voy a permitir hacer referencia a lo que se ha hecho en el Colegio Alfonsino. Por ejemplo, todo el personal docente cuenta con capacitación, tiene una MAC proporcionada por el colegio y cuenta con capacitaciones y certificaciones como Apple Teacher y Google for Education. También los alumnos cuentan con iPads en diferentes esquemas de uso. Lo anterior nos permitió un ecosistema tecnológico homogéneo, por lo que fue un poco más sencilla la transición al modelo en línea. Ahora bien, no únicamente tenemos la capacitación en cuanto a cuestiones tecnológicas, sino también de pedagogía, de didáctica, de metodología. Se tuvo una fuerte capacitación en el modelo educativo basado en competencias que viene a apoyar una modificación en la currícula hacia un esquema de enseñanza-aprendizaje más activo, más reflexivo, que involucra significativamente a los alumnos en la construcción del conocimiento. Ahora bien, adicionalmente, se cuenta con una plataforma, la plataforma GreatLink, que es un Learning Management System. Y ese Learning Management System permite que los maestros den continuidad y seguimiento a sus cursos de manera remota. Permite también que los padres de familia inclusive accedan a la plataforma y puedan involucrarse y darse cuenta del progreso de sus hijos. Todo lo anterior en cuanto a innovación que teníamos efectiva ante la contingencia. El 16 de marzo fue asueto del 2020, el 17 de marzo se decretó el cierre de la presencialidad y el 18 de marzo entró el Colegio Alfonsino con la respuesta de educación a distancia ya en plena implementación. Claro, también hubo adecuación de horarios, juegos en horarios, 5 minutos entre cada clase, la duración en sí y además un fuerte refuerzo del programa de bienestar emocional que en el colegio tiene el acrónimo de WISC, que significa Integral Self-Care Positive Mindset. Se hizo un reforzamiento de este programa para interactuar más con los alumnos, detectar su estado emocional, responder a sus necesidades. También dentro de este programa se encuentra nuestro departamento de psicología, que hizo un seguimiento puntual a los alumnos que requieren o requirieron de mayor atención. Muy bien. Muchas gracias. Cedo la palabra a la maestra Liliana Villalobos para que nos hable también de cómo que implementaron a nivel de innovación en su colegio. Le cedo la palabra. Bueno, pues ya, gracias. Desde antes se contaba con los recursos tecnológicos, pero a la vez humanos, para poder trabajar en esto, y fue algo que nos ayudó mucho a dar ese brinco que se necesitaba. Claro que al principio no fue nada fácil, pero sí se logró hacer desde el primer momento. Y claro, conforme pasaba el tiempo se iban haciendo ajustes, se tomaban las áreas de oportunidad para ir mejorando en los sentidos que se requiriera. Se contaba con las personas capacitadas para que pudiera capacitar a todo el personal, pero a la vez también se contaba con ese recurso pedagógico. Para nosotros siempre los estudiantes son el centro, es el centro y alrededor de ellos pues gira todo y hay que
abordar las necesidades que se tenían antes en este momento y pues las que se van presentando día con día y que se presentarán en un futuro. Entonces, gracias a esto se pudo dar seguimiento, retroalimentación, acompañamiento, esa comunicación que existe con los alumnos, con los padres de familia, que sintieran esa confianza de que estaban en buenas manos y que se podía seguir aprendiendo en una escuela de diferente forma, pero en aprendizaje igualitario, ¿no? Que se podía seguir haciendo. Entonces, esa comunicación fue muy importante para que los padres de familia depositaran toda esa confianza en nosotros. Y pues, básicamente, bueno, hay muchos programas y muchos horarios, pero son como más detallados, pero en general se contaba con ese recurso tecnológico y humano que nos ayudó a dar el brinco y nos ayuda a seguir innovando y a seguir adelante. Muy bien, muchas gracias, maestra Villalobos. Y cerramos este bloque con la maestra Minerva Carrillo. Gracias. Bueno, trataré de no exceder mis minutos, pero voy a comentar acerca de los procesos de innovación que vivimos en esta temporalidad. Como es de esperarse, pues tuvimos que ajustarnos al medio tecnológico y pues bueno, junto con esto, obviamente voy a obviar esta parte, pero se generó una estrategia diferente para poder tener un abordaje pedagógico más cercano y más apropiado en base a las características de la circunstancia. Horarios, espacios, actividades, etcétera, ¿no? Aplicaciones, todo lo que fuera que nos ayudara a poder desarrollarlo. Pero lo que yo considero mucho más valioso es que pudimos contar con la posibilidad de un pensamiento convergente y un pensamiento hacia la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos al momento de todos los maestros, el personal que estuvimos trabajando en esto, pudimos lograr un cambio de toda esta estrategia pedagógica completa de necesidades, de nuevas necesidades que veíamos al estar en línea, de poderlas cubrir, de buscar cómo sí hacerlo, de tener esta posibilidad de buscar siempre una solución, una forma de hacer las cosas. Y que si esta no funcionaba, teníamos la apertura para replantearla y volverla a echar a andar, ¿no? Creo que esta posibilidad o esta puerta que se abrió, a lo mejor de manera forzada, fue bien importante y bien interesante para darnos cuenta que todos teníamos esa posibilidad de crear, de hacer, de desarrollar y de plantearlo frente a nuestros alumnos y de generar casi creo que hasta sorpresa, ¿verdad? De que, ay, Miss, pero yo creía que ni le movía la computadora, ¿verdad? Pues bueno, toda esta parte se dio y se generó y fue muy rápido. Entonces, realmente la mayor innovación que pudimos tener, que ya estábamos ayudados, apuntalados con algunas estrategias del pasado, como el Flip Classroom, como el trabajo colaborativo, pues vino a complementar y finalmente se dio de una manera bastante satisfactoria. Muchas gracias. Y claro, nos han hablado mucho de cómo reaccionamos, cómo tuvimos que reaccionar, de cómo la tecnología ha sido clave en estos momentos para poder llegar a nuestros alumnos. Pero una pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué sigue? O sea, estamos, esperemos que cerca de una presencialidad, aunque sea gradual y poco a poco, pero eventualmente se irá dando. Y creo que pues los retos que nos deja o que nos ha dejado esta pandemia a nivel en educación es pues seguirnos cuestionando de cómo podemos generar un mejor aprendizaje y una mejor calidad humana también. Y bueno, en ese sentido, quisiera que ustedes como expertos en educación, como personas que vivieron esta experiencia y que siguen activos pensando, ¿qué nos pueden decir que para poder, no solamente en la parte académica, creo yo, también es el reto para las familias, para seguir estimulando la innovación en nuestros hijos, en los alumnos? ¿Cuáles son los retos
o los consejos que ustedes nos pueden dar para estimular la innovación en los chicos. Este bloque con la maestra Minerva Carrillo. Perfecto. Bueno, pues primero quiero mencionar que este estilo de pensamiento se moldea, igual que muchos otros, ¿verdad? Entonces, este estilo de pensamiento se moldea y en base a un modelo es que nosotros aprendemos, lo tomamos y lo podemos desarrollar, ¿verdad? Entonces, es súper importante que nosotros como papás creamos y vivamos la innovación en nuestro día a día, porque de esa manera es como nosotros vamos dándoles el modelo a nuestros hijos, pensándolo a nivel de familia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues con esto quiero decir que si tú le dices a tu hijo, pues ponte a hacer algo creativo, pues no vamos a obtener la respuesta, ¿verdad? Va a ser muy difícil que esto se vaya dando, pero sin embargo, si un día yo tengo hijas, entonces junto a mis hijas y les digo, ¿qué les parece si hoy hacemos una receta diferente? Vamos a inventar una receta nueva. ¿Qué les parece si hoy nos ponemos no sé, se te descompone un electrodoméstico y ya lo pediste, ¿verdad? Entonces ya viene en camino, vamos a desarmar vamos a ver cómo funciona. ¿Tú te imaginas por qué llueve? ¿Crees que hay una razón por qué el cielo es azul? Y estas conversaciones, incluso los cuentos, el pintar, el arte, la música, vamos a cambiarle la letra a esta canción, te va a llevar a tener ese pensamiento, te va a llevar a hacerte preguntas. Creo que el generar estos espacios, tanto en casa como en la escuela, nos van a ayudar mucho a seguir modelando ese estilo de pensamiento. Adicional a esto, lo único que me gustaría aportar como último es muy importante que nosotros como adultos nos tengamos la apertura de ser cuestionados como maestros y como padres de familia. ¿Y qué quiero decir con esto? No siempre vamos a tener la razón, no siempre vamos a saberlo todo, pero mostrar que yo te puedo dar una respuesta, mostrar que me puedes cuestionar lo que te estoy diciendo y que vamos a encontrar juntos una solución y que quizá a lo mejor descubramos que estoy equivocada, pero no pasa nada, ¿verdad? Entonces, tener esta apertura de poder aceptar el ser cuestionados. Gracias. Sí, gracias a usted. Ese es un tema muy interesante, el invitar a los pequeños y a los jóvenes al cuestionamiento, al cuestionar todo es algo a lo que no nos educaron quizás a nosotros, ¿verdad? Nos educaron en el estilo de que hay hechos y así es, y así lo tienes que aprender. Y el cuestionar ha sido peligroso inclusive, pero tenemos que empezar a arriesgarnos. Muchas gracias, maestra Carrillo. Y continuamos con la maestra Liliana Villalobos. ¿Qué consejo nos da en este tema para favorecer, estimular la innovación, que sigamos estimulando la innovación en los jóvenes? Bueno, pues primero que nada, creo que se debe de inculcar que el innovar se tiene que tomar como un modo de vida, un estilo de vida, porque es algo que se vive a diario en cualquier cosa que se nos presente, porque todos los días tenemos que ser creativos para buscar soluciones a las necesidades que se van presentando, ya sea en la escuela, en la casa, con los amigos, en la vida personal, y es una forma de innovar constantemente. Hay que probar cosas, hacer las cosas de diferente manera, no estar siempre sobre el mismo patrón o las mismas rutinas, quitarse esos miedos para poder crecer, para poder cambiar, innovar, pero también es súper importante conectar todo lo que adquieren, lo que conocen, lo que aprenden con su realidad. En el momento que se conecta con la realidad, con su vida, es la forma en que se puede innovar más, en que se hacen significativas las cosas, ya sea los aprendizajes, los conocimientos, y que se puede dar paso a ese cambio, a esa innovación, a ser mejor. También es muy importante siempre cuestionar todo, cuestionar por qué, para qué, de qué sirve, y que piensen, que reflexionen y
pues que aprendan a tener una solución a todo, y de esta forma también volvemos a innovar al buscar todas esas soluciones. Gracias. César, estás en mute. Perdón, no me iba a ir sin este detalle, Sofía. Chihuahua. Ya me estaba salvando, iba limpio, iba muy bien. Sí, les decía que, bueno, hablaba usted de cambiar patrones, es un tema complicado para los seres humanos. Dicen que el ser humano es un animal de costumbres y nos cuesta, pero cambiar patrones es algo también muy importante. Continuamos en este mismo tema con la doctora Laura Medina. ¿Qué consejo nos da para seguir fomentando la innovación? Bueno, yo creo que es importante dar seguimiento a las preguntas e intereses de los hijos o de los alumnos, fomentar la colaboración, fomentar, propiciar aprendizajes significativos. Como decía Minerva, bueno, vamos a hacer esta receta, vamos a cambiarle un poco a través de visitas a museos, aunque sea virtuales en este momento, interés por sitios turísticos, programas educativos, juegos, etcétera, que surja, ayudarlos a que surja la curiosidad a través de la pregunta de qué te interesó, qué viste. Yo también creo que es muy importante fomentar tanto en la casa como en el colegio el interés por la lectura. Recuerden que un niño que lee es un niño que se le abre nuevos horizontes, nuevos panoramas, nuevas visualizaciones y preguntas. Propiciar libros de acuerdo a su edad y que estén no nada más en el colegio, sino también en la casa. Propiciar el diálogo, qué leíste, qué entendiste, qué te gustó, qué no te gustó, quién es el personaje principal, descríbeme a tu héroe, descríbeme al antihéroe. También hay que fomentar el pensamiento crítico, decir, dame la descripción, dame la comparación. Y una cosa que creo bien importante es mirar fuera de la institución y de la casa. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay de tendencias? ¿Qué hay de novedades? Ver más allá de los muros que nos constringen, nos delimitan. Como se dice regularmente, think out of the box. ¿Qué más hay? Ayudar a los niños a entender que la vida es un aprendizaje continuo. Por ende, tenemos que apoyarlos a que tengan la disposición y las herramientas para aprender a aprender. Yo quiero aquí hacer una mención muy especial en cuanto al reconocimiento que se merecen la labor de los maestros, de los coordinadores y tanto de académicos y de tecnología, los directivos, por haber dado la milla extra para que el proceso educativo siguiera su curso. También un gran reconocimiento a los padres de familia que de la noche a la mañana se convirtieron también en docentes, guiando el progreso de sus alumnos. Merecen a standing ovation. Muy bien, muchas gracias, maestra Medina, creo que tiene razón. En estos tiempos hemos reconocido mucho la labor de nuestros médicos que se han jugado, pero también creo que también se merecen el mismo valor de héroes todos los docentes y todo el sector educativo que tuvo que responder ante este gran reto. Y cerramos este bloque y también el panel en general con el maestro Darío Villota, con este tema de qué consejo nos da para seguir manteniendo la innovación en nuestros muchachos. Muchas gracias. Pues yo voy a ser un poquito más tajante. Esto es un mensaje para todos nosotros los adultos, incluyéndome a mí que tengo 3 hijos. Nos debemos quitar del camino de los niños. Los niños, nosotros no tenemos que promoverles la curiosidad si no se las hemos quitado. Los niños nacen genios y nacen curiosos. Es nuestro deber no interponernos en su camino, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo a ser maestros, estamos aprendiendo a ser papás. Yo he cometido miles de errores como director, como papá, y seguramente voy a seguirlos cometiendo, pero una cosa que está clarísima y se ve en los datos es que nosotros hemos institucionalizado la educación y hemos coartado esa libertad de expresión. Todas las herramientas de las que habla Liliana, Minerva, Laura, son súper válidas. Claro que son excelentes herramientas, ¿cierto? Pero debemos
evitar tratar de rescatar la creatividad y el genio de cada niño con eso. Debemos tratar de promoverlo desde que nace. Y nosotros somos el primer obstáculo en esa continuidad de seguir generando ese genio que está en cada niño. Hay un modelo educacional que se llama unschooling, no escolarizado completamente, y salen unos temas impresionantes de niños que realmente no tienen ningún tipo de guía. No estoy promoviendo el unschooling para nada. Estoy diciendo que es una buena fuente de información para nosotros que estamos en colegios tradicionales, de ver cómo podemos seguir evolucionando. Un niño que quiere algo encuentra su manera. Yo conozco un caso específico de niños que están en Sonora, y ahorita acaban de, niños de 8 y 9 años acaban de importar unos trampolines especiales para hacer gimnasia, y ellos hicieron todo el proceso de aduana. Yo sé que para muchos nos puede sonar irrelevante, pero tenían tantas ganas de traerlos que en ese modelo tuvieron que hacer el trabajo de hacer el pedido, llenar formatos, etcétera. Entonces, creo que nosotros subestimamos la capacidad de los niños, y si hay un consejo que pueda darle a los papás, y me lo doy yo mismo porque yo me tengo que quitar del camino de mis hijos, es ese, ¿sí? Escuchémoslos más, veámoslos jugar, déjenlos jugar y obsérvenlos y escriban lo que vieron, y van a encontrar una cantidad de habilidades, estas habilidades blandas de las que hablé al principio, están ahí, las tienen sus hijos, nada más aprendan a observarlas. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y de esta reflexión que nos regala, creo que también integra mucho de lo que dijeron los cuatro, que yo lo resumiría como regresar a lo natural. Había un cantante que falleció hace algunos años, quizás los más jóvenes no se acuerden de él, pero Facundo Cabral, y decía que en algunos de sus discursos decía que tenía que haber una escuela para desaprender. Y más que una cuestión renegada, decía, era relacionado con esto que dice el maestro Villota, más bien, pues regresemos a lo natural. Hay muchas cosas que nos da el mundo estructurado, que están bien y que son parte de una cultura, pero también hay muchas cosas interesantes en el mundo natural, y que también, como decía la maestra Medina, también en la lectura, en el libro, y no tanto en la tecnología, como decían también, el de cambiar patrones, y cuestionarnos, ¿verdad? Creo que en este último bloque nos dejaron cosas muy valiosas. Les agradezco. Y bueno, cedo la palabra ahora a Sofía Rendón para que nos diga si tenemos inquietudes de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias César. Muy valiosa tu aportación como siempre. Les agradecemos a todos ustedes panelistas. Realmente es muy importante esto que nos comentan, porque la innovación va asociada a la tecnología, pero no es todo. La innovación es en cada cosa que hacemos podemos hacer algo de manera diferente, y eso pues genera un proceso de innovación bien interesante en cada ser humano. Estoy bien contenta de escuchar pues cómo platican más por el lado humano que por el lado académico, porque ustedes al fin de cuentas tienen a seres humanos en plena formación y traen el futuro así en sus manos. Y nosotros como papás nos sentimos muy halagados de que tengan esta conciencia de que el ser humano va primero, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por tener eso presente. Y si tenemos algunas preguntas, déjenme, les paso la primera. Y nada más les pido, por favor, si me pudieran abrir el micrófono cuando quieran contestar. En el regreso presencial, ¿qué estrategias se van a implementar para fomentar la socialización de los alumnos, manteniendo un ambiente de seguridad? Supongo que es en el caso de los espacios en donde ellos tengan que socializar, no sé si el recreo o algún espacio de socialización, bibliotecas o así. Bueno, creo que es un tema difícil de abordar, pero se está tratando de hacer un equilibrio entre este regreso presencial y la socialización. Como dije, bueno, vamos a tener grupos reducidos con la sana distancia. De alguna manera van a tener los niños la oportunidad al menos de interactuar con 1,5 metros de distancia, 1,5 metros de distancia. Y yo pienso que el hecho de verse presencialmente va a ayudar mucho más a que esta presencialidad vaya fortaleciendo la socialización y cuidando a la vez la salud y
pues la sana distancia, por decirlo así. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quisiera añadir algo? Sí, yo creo que con la variabilidad de edades puede ser más complicado o más sencillo, ¿verdad? O sea, yo no me imagino el hecho de regresar a un preescolar porque pues va a querer llegar a abrazar a sus amigos y va a querer estar abrazando a la maestra, pero creo que pensando en toda esta situación, nosotros hemos abordado la posibilidad ya desde ahora al decir esta situación es temporal, vamos a tener que aprender a abrazarnos de lejos, vamos a tener que saludarnos así. Me va a dar igual de gusto verte, pero no puedo, no puedo acercarme hasta cierta cantidad de espacio. Sin embargo, creo que este es un momento de reeducar para una temporalidad, ¿verdad? O sea, es un periodo de tiempo que no sabemos cuánto vaya a durar. Sin embargo, sí es importante mantener la salud, por lo menos mientras que todo el resto de la familia está vacunada, está lista y no llevar como el virus a casa, ¿verdad? Si hablamos de alumnos mucho más grandes, por ejemplo, en mi caso en la secundaria, pues creo que es bastante entendible que tenemos que mantenernos a cierta distancia. Sin embargo, sí estamos pensando en fomentar, por ejemplo, la parte de lunch en un espacio abierto, donde puedan estar interactuando y platicando, pero manteniendo todas las medidas de seguridad que se nos han indicado. Muy bien. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo lograr el equilibrio en una educación a nivel mundial, ya que este año estuvo para mí pausado? Tal vez no hubo tanto conocimiento, sino aprendizaje a desarrollar, habilidades como poder usar la tecnología para lograr este nivel académico mundial. Repites la primera parte de la pregunta, por favor. ¿Cómo lograr el equilibrio en educación a nivel mundial, ya que este año estuvo para mí pausado? Supongo que es como nos vamos a volver a acomodar en Me algún nivel. gustaría abordar la pregunta. Esta respuesta no va a ser popular, pero normalmente no hay respuestas populares, entonces, ahí. Yo realmente creo que antes de la pandemia, los papás o las familias que no estaban inmersas en la educación, realmente no tenían un concepto claro de qué estaban pagando. ¿Sí? Yo estoy totalmente convencido que los papás, y de muy buena parte de su corazón, estaban pagando por un producto netamente académico, ¿cierto? Yo necesito que mi hijo vaya de punto A a punto X en un transcurso de ciertos años. Pero la verdad es que el producto académico puede estar en segundo o tercer nivel. O sea, sí vamos a llegar ahí. Claro que somos buenos en lo que hacemos, pero definitivamente lo pudieron ver a través de las clases de Zoom. Las maestras tienen que hacer un sinnúmero de cosas para poder llegar a ese momento, ¿no? El momento donde se capta. Creo que la maestra Medina, alguno de ustedes mencionó la teoría, el concepto acerca del tiempo de realmente atención de los estudiantes. Si eso lo ponemos en global, en un día escolar, 20% del día realmente es efectivo académicamente. ¿A qué voy con esto? Que no se preocupen por la parte académica, ¿sí? Los aceleradores de ese desarrollo conceptual son esas habilidades blandas que tanto lograron obtener los niños este año. Más bien las recomendaciones, pongan atención a lo que realmente aprendieron, hablen con eso de ellos, ¿cierto? ¿Por qué estás más ordenado? ¿Por qué estás más independiente? ¿Sí? Y fomenten eso. Lo demás va a llegar. No vale la pena preocuparse por el elemento académico ahorita porque no es esencial. Además que existen diversos caminos para cerrar ese gap académico. Híjole, Yo quiero agregar, sí, perdón, sí, adelante, me adelante. gustaría agregar que aunque este año, como bien lo indica la persona que nos envía la pregunta, estuvo pausado, también trajo de alguna manera aprendizajes y valoración diferente al proceso tanto de aprendizaje, escolarización, aprendizaje en casa, etcétera. Entonces, creo que el ser humano puede hacer grandes adaptaciones y puede llevar adelante esto que se considera pausado o perdido como un enriquecimiento.
Como comentario les hago que me tocó leer unos comentarios que estaban enviando los niños de quinto de primaria diciendo que este año también les enseñó, por ejemplo, a tener más paciencia, a reforzar más su atención, a que se hicieron unos chuchos fuereros, por decirlo así, en el cómo capturar la información, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de aportaciones muy positivas de niños de 5 años, de quinto año. Sí, me parece súper interesante eso que comentan porque se relaciona a la siguiente pregunta. Hablan o preguntan sobre la carga para prepararse para cada materia. ¿Cuántas materias sería lo óptimo por grado escolar? ¿Esto cambiaría el tiempo en el que terminarán cada ciclo escolar por ser menos materias, ya que serían preparados con estudio previo? O sea, supongo yo que aquí la pregunta está dirigida a Laura Medina, sin embargo, supongo que es por alguna razón algún cambio en el proceso académico, no sé si lo realizaron. Bueno, durante la pandemia, como dije, sí hubo adecuaciones en cuanto a la longitud de tiempos en pantalla, por decirlo así, dentro de la caja, ¿no? Entonces, en cierto momento, por ejemplo, se favoreció que primero se dijo, bueno, nos aventamos con los horarios como están. Pues después dijimos, caramba, es mucho tiempo, vamos a disminuir tiempos, dar recesos para que los niños se reenfoquen. Posteriormente se adecuó a que los viernes haya una sesión one-to-one en donde la maestra va hablando con cada uno de los niños, de los alumnos, el viernes, dirigido a ver qué problemáticas tienen, como mucho más orientado hacia un aprendizaje diferenciado y a un reforzamiento. Entonces, creo que todos, inclusive en la regularidad de la operación académica, tratamos de hacer innovaciones y cambios para lograr de alguna manera que la carga académica esté balanceada entre lo académico, lo deportivo, lo de juego, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Aquí hay comentarios y dicen definitivamente considero que los niños aprendieron a ser más autosuficientes, definitivamente, y que los modelos comenzarán a reestructurarse desde sus raíces. La oferta educativa deberá cambiar radicalmente. Es algo que nosotros como padres de familia dentro de los procesos de innovación en las instituciones educativas estamos esperando, ¿verdad? O sea, realmente esto que comentan ahorita de las habilidades soft de los chavos, es bien importante que las tengan presentes porque nosotros tenemos esa preocupación. Los chavos que ustedes van a recibir ahora, si se da un esquema híbrido, no son los mismos que dejaron de ver hace un año y medio. Entonces traemos ese tema de que cuando los reciban con ese cautela con la que van, ¿no? Claro, aprendieron y crecieron con muchas cosas que sucedieron, pero también traen sus detallitos en cuanto al tema de socialización, al tema de salud mental, al tema de tanto tiempo conectados en dispositivos, etcétera, ¿no? Aquí hay una pregunta dirigida a Darío. ¿Cómo crear tiempos de esparcimiento con actos dirigidos dentro de lo académico, teniendo tiempo limitado? La tuve que leer como 3 veces para entenderla, pero yo creo que sí, todos los que estamos en educación vamos a estar de acuerdo que la variable más complicada para poder llevar el conocimiento y todo lo que debemos generar en los estudiantes es el tiempo. Si tuviéramos la eternidad, pues haríamos cosas muy diferentes, ¿no? Con la variable del tiempo, mi invitación sería o lo que yo viví como maestro cuando estuve en el aula, era realmente a echarse un clavado, pero sincero con las habilidades académicas que están ya sembradas dentro del currículum que tiene cada uno de los colegios y realmente cuestionar uno si pertenece a ese año en particular y si sí, ¿qué más puedo yo tomar para poder
actuar como si fuéramos Dios y multiplicar el tiempo, ¿cierto? El tiempo no lo podemos multiplicar de verdad, pero lo que sí podemos hacer es unidades temáticas, ¿cierto? Que permitan conectar. De eso habla también el concepto de creatividad, ¿no? Es poder conectar todas estas habilidades y poder multiplicar el tiempo de manera que podamos abordar más habilidades en menos cantidad de tiempo. Yo tuve la oportunidad como maestro de poder tomar todas las habilidades, en ese caso era tercero de primaria, y combinarlas de tal manera que pude completar el año escolar para enero-febrero, ¿sí? Y enero-febrero tuvimos la libertad de poder hacer actividades un poquito más lúdicas, pero todas estaban basadas en solución de problemas relacionados. De hecho, montamos una empresa con estudiantes de tercer grado de construcción ficticia, obviamente, donde aplicamos los conceptos matemáticos y científicos. Entonces, mi llamado es, realmente, tómense su tiempo para entender qué es lo que están enseñando y cómo se conectan unas cosas con otras. Ustedes, todos los maestros, la gran mayoría de todos los que yo conozco, tienen la habilidad y el conocimiento, créanselo, porque realmente tienen con qué poder crear una revolución dentro de sus propios salones, dentro de sus propios grados y dentro de sus colegios. Excelente. Bueno, ahorita pues existe pues esta expectativa de lo que viene. Les agradecemos enormemente nuevamente el que hayan dado su tiempo en este momento para aclararnos o abrirnos un poquito más de luz en lo que está pasando dentro de instituciones educativas de prestigio como lo son las de ustedes. Y que nos muestren esta preocupación y ocupación en estos temas que realmente son de gran trascendencia. Les doy las gracias a nombre de todo el equipo de Building a Crack y de la audiencia. Y para concluir, vamos a ver lo siguiente. Agradecemos a los panelistas por compartir su experiencia y conocimiento en este tema de gran trascendencia, que sin duda suma valor en este momento que exige grandes cambios. Gracias por crear comunidades con propósitos positivos. Gracias por ser el eslabón más importante dentro de la sociedad para educar a nuevas generaciones. Gracias por fomentar junto a Building a Crack los valores para desarrollar la mejor versión de uno mismo. Gracias por crear y soñar en que podemos ser mejores. Gracias por ponerse manos a la obra y ser todos unos cracks. Bueno, y ya nada más para concluir, nosotros en Building a Crack, el crack es aquella persona que da su mejor versión y la pone al servicio de los demás. Ustedes para nosotros son todos unos cracks. Gracias por hacerse responsables de la formación de nuestros hijos. Gracias a la audiencia y hasta la próxima. Gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias.